Gloria al Señor. Nos colocamos sobre nuestros pies, estimados hermanos, sin más preámbulos, nos vamos a la santa y bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra viva, que es cortante como toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyuntas y los tuétanos. Amén. Bendita sea la gloria del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Vamos a estar disertando en esta mañana bajo el tema la guerra por el alma del hombre. La guerra por el alma del hombre. Gloria a Jesús. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana y a todos nuestros hermanos que nos ven en los diferentes países de América, desde Canadá hasta Argentina. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que siempre nos siguen allí en nuestro canal en YouTube, en Nueva Zelanda, en Europa, en el Medio Oriente. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Capítulo 5, versículo 17 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo un único versículo y allí vamos a estar disertando la palabra del Señor bajo el tema la guerra por el alma del hombre. Gloria a Jesús. Y dice la santa y bendita palabra del Señor en esta mañana, con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amado Dios y Padre Celestial, Rey omnipotente de gloria y de poder, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios mío y Señor mío, Dios que me compró en la cruz a precio de sangre. Aquí estoy en tu presencia, Señor, en mi vil figura humana, reconociendo que nada soy, que tú lo eres todo y que tú lo sabes todo, y que tú eres la persona más importante en este lugar. Dios mío, que eres tú el que estableces tus designios por encima de la voluntad del hombre, de la ambición del hombre, por encima de los pensamientos del hombre, mi Señor, porque para lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra, mi Señor. Trae la palabra rema, la palabra con denuedo, la palabra, Dios mío, eficaz, a fin de que nuestras almas sean transformadas por el Espíritu, y está en tu palabra, mi Señor, tu Espíritu Santo, que confunde el corazón del hombre y le da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Más allá de lo que el hombre ve delante de sí, escuche tu voz a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede colocarse cómodo, brindándole un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Sin duda, estimados hermanos, desde que el hombre se estableció sobre la tierra, Dios lo creó y lo formó a su imagen y semejanza. El hombre ha estado en una batalla constante dentro de sí, una batalla donde el botín es el alma, su alma. Una batalla entre el bien y el mal. Una batalla entre el bien y el mal. Una batalla entre
lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El hombre sobre la tierra, estimado hermano, bendita sea la gloria del Señor, y como lo dice aquí claramente el apóstol Pablo, que no fue el primero en percibir la vida en términos de ese conflicto interno que vivimos cada uno de los seres humanos sobre la tierra. Los judíos tenían unas doctrinas, los judíos rabínicos, que tenían como nombre la doctrina del Yetzer Habot y la doctrina del Yetzer Hará. Es decir, la naturaleza buena y la naturaleza mala. Para los judíos, los hombres siempre, bendita sea la gloria del Señor, estaban tironeando en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. Es como si estuviera, y esto lo vemos, mis amados hermanos, hasta en películas, en series, en la televisión, en aquellas escenas donde hay un hombre para tomar decisiones y en un hombre está un angelito y en el otro está un diablito. Esta realidad que muestran gráfica y parece cómica, pareciera que fuese, mi amado hermano, o es una gran realidad en la humanidad. Y estoy hablando no solamente de aquella humanidad que no tiene a Cristo, sino de aquella que tiene a Cristo, es decir, la iglesia del Señor. Porque si la iglesia de Cristo caminara como Cristo lo estableció, la iglesia fuese triunfante sobre la tierra y no viéramos hoy todo lo que se ve, no solamente en el mundo, sino dentro de las iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Uno bueno que ayuda, que guía, que levanta, y otro malo que induce al mal. Hace años, muchos años, no estaba en el pastorado, y en un culto de viernes violento en el estadio Romelio Martínez, había un predicador que decía que dentro de cada hombre hay un ángel y hay un demonio. Pero cuando el hombre tiene a Cristo, tiene sometido a ese demonio. Ese demonio que conocemos en la Biblia como la carne que se opone a la voluntad de Dios, la carne que se opone a los designios de Dios, la carne que se opone a lo que Dios, que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, a como Dios quiere que vivamos. Esa carne que es esclava del pecado y aliada estratégica del infierno. Pues mis amados hermanos, cada uno de nosotros, usted y yo, fuimos llamados en un plan divino para un servicio a Dios, para un rol en esta humanidad, en esta vida pasajera y efímera sobre la tierra, porque usted y yo somos aves de paso. El mundo tiene más de 6.000 años y como mucho el hombre que más vive sobre la tierra tiene 120 si acaso. Es decir que el hombre más viejo que existe en esta tierra ahora mismo, sobre él ya pasaron muchas generaciones. Y él también morirá. Y si Cristo no ha venido hasta allá, nosotros también moriremos físicamente. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que no somos los primeros, ni podemos creernos que vamos a ser los que vamos a quedar con vida.
Eso lo decide Dios. Pero nosotros que conocemos la voluntad y la palabra del Señor, conociendo esta realidad, esta batalla que se libra dentro de nosotros, tenemos que hacer algo como lo que dice Dios a través de su palabra. La Biblia dice: hacer morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir. El Señor nos demanda que nosotros hagamos morir. Pero mi amado hermano, el ser humano sobre la tierra se deja engañar por sus sentidos. Y a veces los seres humanos caminan sobre la tierra no bajo inteligencia espiritual, sino como los animalitos, como por instinto. El animalito cuando le da gana de dormir, duerme. Cuando le da gana de comer, busca comida. Es decir, hace según lo que desea en el momento. ¿Y cuántos, mis amados hermanos, saben que no se debe de adulterar, pero lo hacen? Porque son como animalitos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos orar, pero no lo hacemos? Porque es que no tengo ganas. Y esas ganas son de la carne, hermano. Porque es que en este cuerpo físico y estando en condición de hombre natural y carnal, nunca vamos a sentir los deseos en nuestra carne por lo espiritual. Nunca. Usted puede durar horas frente a una televisión y minutos de rodillas en la oración. Amén a su nombre. Así es nuestra realidad. Pero ¿sabes una cosa? Somos tan orgullosos que no hacemos lo que nos corresponde, no hacemos las cosas para merecerlas, y después, cuando hallamos el resultado de nuestro trabajo y encontramos que como poco hicimos, cosechamos poco, entonces nos quejamos. Nos quejamos contra la vida, nos quejamos contra Dios, nos quejamos de las demás personas, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de todo el mundo. Y no miramos que somos nosotros los grandes culpables de nuestra realidad. Amén a su nombre. Yo no sé qué pasa, pero mi ministerio no crece. No se desarrolla, yo no sé qué pasa, de pronto es mala suerte. ¿Qué mala suerte? La mala suerte no existe, la suerte no existe, existe destino. Y el destino está en las manos de Dios y en las manos nuestras. A su nombre. La Biblia dice que el que muy fuerte fuerza su nariz, sacará sangre. ¿Sí o no? Jesús dijo: lo que hagas en lo secreto, yo te lo recompensaré en público. Pero ¿quién nos impide hacer todo lo que como cristianos, conocedores de la palabra, sabemos que tenemos que hacer? ¿Quién nos los impide? ¿Quién se opone? ¿Quién se opone para que nosotros hagamos todas aquellas cosas que nos van a prosperar espiritual, física y materialmente? ¿Quién se opone? Pues hay alguien interesado que no seamos prosperados, y Satanás es el diablo, es una realidad. Pero los grandes culpables somos nosotros mismos. Esa es la gran realidad.
Bendita sea la gloria del Señor. Pero hay una batalla espiritual tan tremenda dentro del hombre. Y cuando el creyente o el hombre se inclina hacia la carne, encuentra, mi amado hermano, un sinfín de obstáculos, de trampas, de marañas, de telarañas, para envolverlo para que no vea la gloria de Dios. Encuentra la pereza, encuentra la vagancia, encuentra el ocio, encuentra enemistades, encuentra pleitos, encuentra celos, encuentra arrogancia, encuentra ambiciones, encuentra todo lo que es de la carne. Y todas las cosas de la carne conducen, como la Biblia lo dice, a la muerte. Yo quiero que usted se vaya conmigo a Romanos, a la carta a los Romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Para que usted observe, mis amados hermanos, en el capítulo 7, lo que nos dice el Señor, versículo 21 al 25. Romanos, capítulo 7, versículo 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí está escribiendo esto. Estas palabras son del apóstol Pablo. Porque yo hago, gloria al Señor, versículo 21 les decía. Gloria a Dios. Pero vamos a irnos un poco atrás para entrar en contexto. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, que en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Tremendo, hermano. Me deleito en la ley de Dios, pero mire lo que dice el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué tremendo, hermano. Esta realidad la vivimos todos. De una u otra manera. Lo que pasa es que los pecados, los deseos carnales, en unos son diferentes a los de los otros. Se manifiestan diferentes en unos que otros. Y le pongo, por ejemplo, un ejemplo. No es que sea pecado, pero por ponerle un ejemplo de la diversidad que hay. A unos les gusta el fútbol, a otros les gusta la novela. ¿Cierto? ¿Y será que aprovecha lo uno o lo otro? Para lo espiritual, para lo eterno. ¿Aprovecha? Ninguna de las dos cosas aprovecha. Pero el uno dice, mira, ve, claro, el fútbol todo el tiempo. Y el otro dice, mira, en la novela todo el tiempo. Pero es que yo no hago lo que él hace. Y el otro dice, no, pero es que yo no hago lo que él hace. Y ahí entonces nos culpamos mutuamente. Nos señalamos mutuamente. Y siempre vemos como mayor pecador al otro
que a mí mismo. Esta conducta fue fuertemente censurada por el Señor. A los fariseos, a los que enseñaban la palabra, les decía: ustedes son hipócritas, porque ustedes le enseñan a los demás a no hacer cosas, pero ustedes las hacen. Ustedes condenan a los demás, pero ustedes pecan con lo mismo. Es decir, ustedes vuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. Amén a su nombre. Entonces a los fariseos y a los saduceos les dijo hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque la religión señala. La religión señala siempre hacia afuera. El religioso siempre señala hacia afuera. El Hijo de Dios se señala a sí mismo. Se escudriña a sí mismo. Busca en sí mismo el mal y la manera de cómo pedirle a Dios. Busca de Dios para que lo libre de ese pecado que está en él. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de otro, se puso él mismo como ejemplo. Él no está diciendo: yo soy el gran apóstol Pablo, pero miren a este Juan que está aquí al lado mío, más pecador. No, él confesó y expresó lo que él vivía. Es decir, él fue transparente, fue diáfano en declarar algo que él vivía y que todos viven. Bendita sea la gloria del Señor. Lo que pasa, mi amado hermano, es que somos hipócritas. Tapamos como el gato nuestras inmundicias, las tapamos para que nadie las vea, pero queremos escribir lo de los demás. Porque eso es parte de la carne. Una de las cosas de la carne es siempre nosotros exhibirnos, ponernos por encima de los demás, por debajear a los demás. Amén a su nombre, cuando todos estamos en las mismas condiciones. Bendita sea la gloria del Señor. A su nombre damos gloria. Mi amado hermano, esta realidad es tan propia de la naturaleza humana que los rabinos, inclusive los rabinos de aquel entonces, llegaban a pensar, a creer. Escuchen bien esto tan tremendo y tan desviado. Habían rabinos de aquel entonces que llegaron a creer o que creían que era Dios mismo el que había creado esa naturaleza y la había colocado, esa naturaleza corrupta, y la había colocado en el hombre. Y ahí, mi amado hermano, encontramos que no solamente el conocimiento es bueno, sino que el espíritu también, y ambos se complementan. Los rabinos eran eruditos, maestros de la palabra, pero estaban ciegos. Amén a su nombre. Siempre he dicho, hermano, es buena las manifestaciones del Espíritu. Darle libertad al Espíritu, porque eso tenemos, ¿quiénes somos nosotros para no darle libertad al Espíritu y que el Espíritu Santo se manifieste como Él quiere? Amén a su nombre. Pero tiene que haber doctrina, porque no podemos ser indoctos. Tenemos que ser doctos en la palabra. ¿Qué es docto en la palabra? Conocedor de la palabra, maestro de la palabra. Porque al fin y al cabo, mi amado hermano, la palabra de Dios es la que es lámpara para ver por dónde caminamos. La palabra de Dios no son las señales, ni los prodigios, ni los milagros, lo que nos dicen a nosotros por dónde tenemos que caminar. Las señales, los
prodigios, los milagros, son señales de Dios para que el hombre crea. Y se ha confirmado de que Dios es veraz y existe y es real. Pero es la palabra de Dios la que nos da conocimiento. Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Gloria a Dios. Génesis capítulo 8, váyase conmigo. Versículo 21, vamos a observar esta gran realidad que leímos allí en Romanos, esa confesión del apóstol Pablo. Vamos a confirmarla en Génesis, libro de Génesis. Recuerde que en la Biblia hay libros y hay cartas. Las cartas también son llamadas epístolas. Y los libros ya son libros que hacen parte del compendio, gloria a Dios, de la integridad bíblica. Capítulo 8, versículo 21 dice, léalo conmigo, Génesis capítulo 8, versículo 21. Para mis hermanos que nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube, estamos trabajando para que el sonido sea mejor, estamos orando por eso, para que Dios nos provea las maneras para que pueda salir un audio fidedigno. Gloria al Señor, Dios nos ayude con todo. Capítulo 8, versículo 21 de Génesis dice, y percibió Jehová, escucha bien, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del hombre, el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces encontramos esta ley que habla Pablo, esta ley donde el pecado fue sujetado a nuestra carne. Y de esa ley no nos podemos librar sino hasta el día de nuestra muerte o hasta el día que nosotros seamos levantados en el rapto de la iglesia. Ningún hombre, ni pastor, ni evangelista, y ahora los llamados apóstoles, se libran de esta ley. Ninguno. Es totalmente equivocado idealizar, adorar a un pastor, a un evangelista, porque hace señales, porque hace prodigios o porque tiene una buena palabra. Él es un hombre mortal también. Y que está en una batalla igual que las nuestras. ¿O no lo dice allá Hebreos en el capítulo 11? Que todos esos grandes héroes del pasado tenían pasiones sujetas, pasiones igual que las nuestras. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Puede ser el más grande predicador y hacer señales, prodigios y milagros, pero si es concupiscente y le llega una jovencita a su casa, puede que caiga en pecado de adulterio si es casado. Por eso es que el hombre no debe visitar mujer, y menos si es casado. Ni la mujer debe de visitar hombre. La mujer visita a la mujer y el hombre al hombre. Peligro cuando hay homosexualidad. Alabados al nombre del Señor. Pero si el hombre sabe que viene de un mundo donde fue concupiscente, tenga cuidado. Tenga cuidado. No se descuide en su alma. No se descuide en trabajar para su alma, en su hombre interior, porque el enemigo está como león rugiente,
esperando, acechando, como fiera a la presa, agazapado, escondido, esperando pacientemente su descuido para caerle encima y devorarlo. Mi amado hermano, y cuando el creyente, el Hijo de Dios, cae en la garra del diablo, y no solamente cae en pecado, cae en vergüenza. ¿Se ha escuchado esa famosa frase del mundo donde hablan de que tiene la cola pisada? Pues mi amado hermano, Satanás a muchos le tiene la cola pisada. Y ya no pueden actuar con libertad como lo hacían cuando eran puros, porque hay cosas que son vergonzosas que salgan a la luz. Amén a su nombre. Por eso cuide su pureza, cuide la santidad que hay en usted. Amén a su nombre. No permita que Satanás corrompa su vida y su alma por desliz, por descuido, por pereza espiritual. Amén a su nombre. ¿Usted cree que una mujer que tiene un bello hogar, un hermoso hogar, unos hijos, un esposo que le ama, un hombre que su esposa lo ama, después que cae en adulterio las cosas van a ser lo mismo? Mi amado hermano, eso es como una hoja en blanco nuevecita que usted rompe. Usted la puede pegar, echarle colbón, ponerle cinta transparente encima, pero nunca más volverá a hacer lo mismo. Quedarán señales de lo que pasó. Quedarán cicatrices de lo que pasó. Amén a su nombre. Por eso la iglesia, más que nadie, tiene que cuidarse, hermano. La gran batalla, la gran guerra por el alma del hombre. Es una guerra. Y la única manera de nosotros librarnos de ser devorados por el mundo, por la muerte, por la corrupción, por el pecado, es mantenernos bajo el abrigo del Altísimo, agarraditos del Señor, buscando de Dios cada día, buscando la gloria de Dios, para que esa cobertura de Dios esté sobre nuestra vida y el mal no nos pueda tocar. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Diga el débil y mire el fuerte. Así es, mi amado hermano. Es mejor creernos débiles y estar necesitados de Dios todos los días que creernos fuertes y ser presa fácil engañándonos a nosotros mismos, ser presa fácil del enemigo. Porque no es a nuestro parecer, hay hombres muy sensuales, personas muy sensuales que siempre están atentos a lo que ven sus ojos. Catalogan a las personas por sus ojos, por lo que ven en los demás, por cómo visten, por cómo hablan. Parece que tuvieran una escáner en sus ojos, miran a las personas de arriba abajo. Y según lo que ven, entonces dicen, ¿este es un siervo de Dios o no es un siervo de Dios? ¿Esta es una persona que está bien o está mal? Pero mi amado hermano, ¿qué objetividad puede tener una persona que está mal espiritualmente? ¿Qué objetividad puede tener una persona que no está llena del Espíritu Santo? ¿Qué objetividad puede tener para saber? Ahora, yo siempre he dicho, hermano, si Dios te utiliza, si Dios te muestra a ti cómo está la condición de otra persona, ¿con qué propósito crees que es? ¿Tú crees que Dios es chismoso y te dice, mira, te voy a poner esto para que veas cómo está la otra? Y ya. Dios no es chismoso, hermano. ¿Usted cree que Dios es chismoso? Dios no es chismoso. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, hay discernimiento y hay malicia. Son dos cosas diferentes. El discernimiento es una manifestación, un talento, un don del Espíritu Santo para ver lo oculto espiritual,
para ver más allá de nuestros ojos, ver el bien y el mal, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para eso es el discernimiento. Pero Dios lo da con un propósito, de apartarnos del pecado y de elegir lo bueno, o de saber y detectar las cosas del enemigo para enfrentarlas espiritualmente si Dios nos ha enviado para enfrentar esas circunstancias. Para identificar, si usted está ministrando a una persona en oración, identificar qué realmente hay. Amén, a su nombre. El varón que fue a la casa a orar por una familia y empezó a orar a la mujer a la cabeza y entonces le puso la mano arriba y le dijo, fuera, bruja piojosa, fuera. Y ahora no era ni bruja. O sea, se le vino. Es que yo creía, es que como tiene el pelo así todo raro porque no se lo cuida, entonces yo creo que es bruja. Eso no es discernimiento. Amén, a su nombre. Fuera, bruja piojosa. Porque le dio el pelo todo maluquito a la señora. Amén, a su nombre. Es la batalla, mi amado hermano. La batalla. Hace la mano los que quieren ser grandes instrumentos de Dios aquí. Siervos y siervas de Dios. Hace la mano. Amén. Yo quiero decir que Dios también lo quiere. Dios también lo quiere. Ahora, ¿tú qué vas a hacer con las herramientas que Dios te da para que llegues a ser ese vaso en la mano de Dios? Dios llamó a una mujer, a una joven, para que ministre alabanza. Pero la hermanita la pasa viendo videos en Facebook. Pasa viendo los videos de la Rosa de Guadalupe. ¡Ah! ¡Qué bonito! Cuando va a cantar, no canta ni en do, ni con fe, sino enredado. No se mueven ni los mosquitos, hasta los mosquitos huyen. Se tapan los oídos. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque aquella administración no va con unción. Lo que tú hagas en lo secreto, Dios te lo recompensará en público. Amén, a su nombre. Ahora, ¿para qué oras? En lo secreto, ¿para qué oras? ¿Para que Dios te dé un nombre? ¿Para que Dios nos dé reconocimiento? ¿Para que Dios nos dé fama? El Evangelio consiste en que nosotros seamos instrumentos de Dios para que los hombres glorifiquen a Cristo y crean en Cristo como su único y suficiente Salvador, para que las almas sean salvas. En eso consiste el Evangelio. Mi madre ahorita expresaba para que Dios le dé lugar al pastor Orlando. Dios sabe, hermano. Tantos años ya en el Señor. Es como el perro cuando está nuevo. Eso le sale ladrando a todas las llantas de las motos, de los carros, a todo sale ladrándole. Pero el perro viejo ladra echado. Porque ya la experiencia, mi amado hermano. Ya uno empieza a aprender y a saber que esto no es con fuerza. Esto es con el Espíritu Santo. Y el dueño de la obra es Dios. Y Dios es el que nos usa como Él quiere. Mire, ¿usted cree que la obra, el propósito de Dios en Sansón no se cumplió? Se cumplió. Al final, que Sansón no vivió acorde a lo que Dios quería que Sansón viviera era otra cosa. Pero al final, el propósito de Dios con Sansón se cumplió por encima de la cabeza del mismo Sansón. Se cumplió por encima de la vida del mismo Sansón. Porque ¿cómo terminó Sansón? Siendo un hombre tan respetable, siendo juez de Israel, siendo un hombre hermoso de parecer, siendo un hombre bendita sea la gloria, con mucha fuerza.
¿verdad? Con mucha autoridad. Terminó siendo diversión para los filisteos. Le sacaron los ojos. Y el último residuo de fuerzas, al final aquel hombre se apoyó sobre las columnas de aquel lugar donde estaba y todo aquello cayó y hubo grande mortandad sobre los filisteos. ¿Se cumplió o no se cumplió al final? Se cumplió. Amado hermano, yo le digo una cosa. Tenemos que aprender a caminar por fe. Tenemos que aprender a caminar por fe. No es fácil, como lo dice el hermano Erika, no es fácil. No es fácil. Pero caminar por fe a veces es dejar que inclusive los demás pasen por encima de uno y lo pisoteen. A veces. Porque sabes, al final quien levanta y recompensa es Dios. Lo principal es tú humillarte, ser humilde, ser sencillo a Dios. Ser humilde y ser sencillo a Dios es también ser dócil, porque hay muchas veces que confundimos lo que es la humildad. Ay, el hermano, la hermana tiene un carácter tan dócil, ese es porque es humilde, pero si hay área de su vida que no está doblegando, está siendo rebelde. Está rebelándose contra Dios, está resistiendo a Dios. Amén a su nombre. Es la batalla, hermano. La guerra por el alma del hombre. Y esa guerra muchas veces la perdemos, no porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros le estamos permitiendo al enemigo que haga y deshaga en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares. Amén a su nombre. Y esto no es de quitar y poner. Esto no es de hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es de entregarnos a Dios de verdad. De entregarnos a Dios. Mire, yo soy muy creyente en la predeterminación del Señor, como lo dice la Biblia. Fuimos predeterminados por Dios. Predestinados por Dios. Por supuesto que nosotros también somos responsables de nuestro destino. Pero si estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos en el lugar indicado, estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando del lugar físico, estamos en el lugar espiritual correcto. Tu vida está en el lugar espiritual que te corresponde, donde Dios quiere que tú estés. Estés lleno de Dios. Estés lleno de la palabra de Dios, tengas un estado de sencillez, de humildad y de obediencia en tu corazón, Dios hace contigo lo que Él va a hacer. Yo me pongo a ver la vida del profeta Elías, y todos conocemos el gran profeta Elías de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cierto que sí? Pero vemos un profeta Elías en medio de una nación. La nación de Israel, ¿cuántas familias? Había un sector de la sociedad muy pudiente, muy pudiente, que Dios podía usar para bendecir a Elías, ¿sí o no? Pero al final, ¿dónde estuvo la provisión para Elías? En el arroyo de Querí. En el arroyo de Querí. ¿Ah? Muchas veces nosotros esperamos es bendición del hombre y del hombre no vendrá la bendición. La bendición vendrá directamente de la mano de Dios. Amén a su nombre. Allí en el arroyo de Querí, Dios le proveyó a Elías agua, pan y carne. ¿Y a quién usó Dios para alimentar? Los cuervos.
cuervos. No utilizó palomas que representan al Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron quién fue el que ayudó a aquel hombre herido a la orilla del camino? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿Quién fue? El menos indicado fue el que socorrió a este hombre herido, el buen samaritano. ¿Sabías que los samaritanos eran una mezcla de emparentamiento entre gentiles y israelitas? Y que los judíos, la nación del norte, Judá, los judíos, por eso es que se sigue hablando de judíos. Usted me escucha hablando de israelitas en el mundo. Usted en los noticieros escucha hablar de judíos, porque esa nación del norte fue esparcida de tal manera que nunca más volvió a ubicarse sobre ese territorio. Pero los judíos sí. Los judíos sí. Alabado sea el nombre del Señor. Una nación, Israel, después del reinado de Salomón, del reinado de Roboam, se dividió en dos, la nación del norte y la nación del sur. La nación del sur era Judá y la nación del norte Israel. Israel la componían 10 tribus y Judá la componían 2 tribus. Primero, la primera nación que pecó de esta nación dividida de Israel fue Israel. La nación del norte pecó. Y los asirios vinieron y arrasaron con la nación del norte, con Israel. La arrasaron. Fueron esparcidos por el mundo entero. Algunos regresaron, pero cuando regresaron ya encontraron allí a gente de otras naciones viviendo allí y se emparentaron con ellos, se mezclaron con ellos. Ya no se llamaron más israelitas, ahora se llamaron samaritanos, porque estaban ahora en la región de Samaria. No se llamó más Israel, se llamó Samaria. Pero Judá, posteriormente dice la Biblia que así como pecó su hermana mayor, también pecó ella. Entonces Dios levantó a Nabucodonosor y Judá fue destruida, el templo fue destruido y fueron llevados deportados. Y luego se levantó otro imperio, el medo-persa, el persa, se levantó y conquistó y destruyó al imperio caldeo, el imperio de los babilonios. Pero estando allá los medo-persas, a través de Ciro, dieron permiso para que los judíos regresaran a su tierra. Y a través de Esdras se reconstruyó el altar. Y a través de Nehemías se reconstruyó el templo. Y muchos volvieron. La nación que quedó existiendo de esa gran nación en general, que eran los israelitas, pues Judá, que hasta actualmente se escucha hablar de los judíos en el mundo. Amén, a su nombre. A ese pueblo judío fue el que vino Cristo, a esa nación del sur, porque la capital de esa nación era Jerusalén. Amén, a su nombre. Pero por este preámbulo que quiero decirle, estimado hermano, póngase a mirar a la nación de Israel como una persona que está dividida, una persona carnal y mitad espiritual. Esa parte carnal que posterior también la adquirió Judá, esa área carnal los destruyó a todos, a la nación del norte como la del sur. Por eso usted no puede dejar que esas áreas que usted trajo del mundo revivan. Esas áreas, mi amado hermano, es más, siempre le pedimos a Dios que nos las quite, ¿verdad? Señor, quítame esta área. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque es que no es lo que nosotros queramos, o nuestros conceptos, o nuestras conceptualizaciones, es lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Y la Biblia dice, hacer morir, crucificar.
¿Sí o no? Crucificar vuestras pasiones, vuestros deleites, llevarlos a la cruz, crucificarlos, hacerlos morir. Entonces no solamente es cuestión de demonio, el demonio, como decía, asusa, pero somos nosotros los que tomamos decisiones. La vida del ser humano está llena de decisiones, decisiones que son para alegría y decisiones que son para tristeza. Decisiones que nos prosperan a nosotros y a toda nuestra descendencia y decisiones que son para tristeza y vergüenza para nosotros y para toda nuestra descendencia. Así que tomemos buenas decisiones. ¿Y cuál es la principal decisión? Elegir a Cristo. Muchos creen en Cristo, muchos creen en Dios. Dicen por ahí, hasta las gallinas creen, ¿verdad? Y dicen, creo. Pero una cosa es diferente creer en Dios y otra cosa es vivir para Dios. Son dos cosas diferentes. Usted a cualquier persona por allí que no es cristiana, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y dice, sí. ¿Pero vive para Dios? No vive. Muchos de nosotros cristianos no vivimos para Dios. Vivimos en pro de nosotros. Estamos en un culto como el de hoy, nos devolvemos para nuestra casa y empezamos a hacer cosas completamente seculares. La Biblia, hasta el próximo domingo que vamos otra vez para el culto. La oración, cuando haya un momento de oración en grupo, pero la oración a solas, donde nadie nos ve, ¿dónde está esa oración? Esa oración de amistad con Dios, esa oración de intimidad, ¿dónde está? Esa oración donde solito le decimos, papito lindo, aquí estoy, Señor. Donde nadie nos escucha, donde nadie nos ve, ¿dónde está? Esa oración, mi amado hermano, que aunque cuando aparece que nos levantamos de ahí nada pasó, espiritualmente es un soporte tremendo para nuestra alma. Es un soporte tremendo. Lo que pasa es que nuestra carne no lo ve así. Pero si Dios nos permitiera tener realmente una mente espiritual, descubriríamos la tremenda bendición que es la oración. La tremenda bendición. Y esto no quiere decir que si usted es un hombre o una mujer de oración, todo le va a salir como usted quiere. Porque a veces Dios hace cosas que no entendemos. A veces Dios hace cosas que no entendemos. No queremos que el hijo se aparte. Queremos que el hijo llegue a los pies del Señor, pero si Dios tiene otros planes, Él no es soberano para hacer con nosotros como Él quiera. O quedemos en la vida de Job. No murieron todos sus hijos, no perdió todo su ganado, toda su riqueza, vino una crisis matrimonial a un siervo de Dios, un siervo que no había hecho nada malo. Y Dios no usó esa circunstancia para llevar a Job a que lo conociera. Amén a su nombre. Entonces las cosas no son siempre como nosotros queremos o no queremos en nuestra carne, que son cosas diferentes. Amén a su nombre. Queremos que nuestro hijo estudie, sea un gran profesional y estudie medicina para que sea un hombre que llegue a tener buena comodidad y de paso me ayude a mí también. Pero una cosa quiere el burro y otra el te lo arrea. Amén a su nombre. Y si Dios no quiere que tu hijo sea médico, bendita sea la gloria del Señor. Miren, en los caminos del Señor he visto cosas increíbles, insólitas, cosas que uno cree que pueden ser así y salta la liebre por otra parte. Los que hoy son orgullo pueden mañana ser vergüenza y los que hoy son vergüenza mañana pueden ser orgullo. Así es la vida.
porque lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Amén, a su nombre. Así es, hermanos. ¿O tú no recuerdas quién eras antes de Cristo? ¿Cómo te trataba la gente? ¿Dónde estabas? El barro que chapaleabas, ¿verdad? Que chapaleábamos. Los zapaticos rotos con que andábamos. Nos recordamos. Y ahora Dios nos ha embellecido, nos ha colocado como reyes y sacerdotes. Nos ha hermoseado el Señor. ¿Sí o no? Amén a su nombre. Nos ha bendecido el Señor. Pero es que ya no nos... Usted no ve la sociedad. ¿Sabe por qué las sociedades, ellas crecen, pero hay un momento donde se derrumban? Y es un ciclo. Es un ciclo. Muchos imperios han pasado sobre la tierra y todos han caído. El imperio medo-persa, el imperio romano, el imperio griego, el imperio... Bueno, cantidades de imperios. No eran nada. Germinaron, florecieron, brillaron. Se corrompieron, se apagaron y desaparecieron. Amén a su nombre. Hay partes del mundo, mi amado hermano, donde en un entonces el imperio romano tenía construcciones, tenía calles, todo eso lo había hecho el pueblo romano. Y en esos lugares no existe rastro de que hubiera habido imperio romano allí. Amén a su nombre. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces tenemos que simplemente, mi amado hermano, como esto con que tienen las aves, plumas, una pluma en un río. Usted coloca una pluma en un río y el río la va llevando, ¿verdad? Como él quiere. Tira por aquí, se mete en un recodo, sale otra vez y sigue, y baja y es llevada. Así tenemos que ser en las manos de Dios. No luchemos a lo que nosotros queremos ser. Luchemos para que lo de Dios y lo que Él quiere con nosotros se establezca de verdad en nuestra vida. Amén. Y Él nos use como Él quiera usarnos. Colóquese sobre sus pies, déndole un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colóquese sobre sus pies, cierre sus ojos en esta mañana, en esta tarde ya. Cierre sus ojos y empiece a examinar en esta palabra, a confrontarla con su realidad. Señor, ¿seré que yo estoy viviendo en la carne? Buscando y luchando por hacer mi propia voluntad. ¿O estoy navegando en el río de tu espíritu y tú me estás llevando por tu espíritu al puerto donde tú quieres llevarme, Señor? ¿Será que me estoy preparando realmente para servirte como debe de ser? ¿Será que estoy buscando cómo deshacerme de aquellas cosas que traigo del mundo? De esas cosas que sé que a ti no te agradan, Señor. ¿Estoy buscando realmente deshacerme de ellas o es que no quiero soltarlas y quiero retenerlas, mantenerlas en mi vida? Señor, enséñame a orar. Ayúdame a encontrar un deleite en tu presencia, el deleite verdadero, el deleite de mi alma, Señor, para quedarme pegado allí, pegada allí en tu presencia, en una vida de devoción, en una vida de búsqueda, donde con mi vida y con mis acciones, con mis palabras, con mi testimonio, yo te dé la gloria, Señor. Te dé la gloria. Porque viviendo, haciendo mi voluntad, nunca voy a darte la gloria a ti.
Nunca voy a vivir una vida que glorifique tu nombre. Una vida que otros vean y le den gloria y honra y gracias a Dios por la vida que Dios me ha dado. Una vida de ejemplo, una vida ejemplar para que otros puedan seguir. Que otros puedan imitar. Ayúdanos, Señor, en nuestra humana debilidad. Fortalécenos en el hombre interior, Señor. No salir de este lugar, Dios del cielo, como deseando que ya termine el culto porque tengo hambre. Señor, es que tengo esta obligación en mi casa. Es que ya estoy aburrida y me quiero ir. Ayúdame a vencer esa realidad de maldición en mi vida. Esa carnalidad que no me deja ver tu gloria. Quiero ver tu gloria, quiero ser un siervo, una sierva tuya, Señor. Quiero servirte con integridad. Quiero llegar a cumplir ese propósito, a ver en mi vida ese propósito por el cual tú me colocaste en el vientre de mi madre. Porque no estoy en la vida por casualidad. No estoy por azar de la vida o por voluntad de mis padres que quisieron tenerme. Estoy en esta vida porque tú eres el dador de la vida, tú eres el que la das y tú la quitas. Y si existes porque tú quisiste que yo existiera. Y si tú quisiste que yo existiera es porque tú tienes un plan para conmigo, tienes un propósito para conmigo. Ayúdame, Señor, a que ese plan que tú diseñaste el día que fui engendrada en mi madre, ese plan que tú diseñaste se cumpla, Señor, y no se desperdicie. Tú permitas que se desperdicie ese plan que tú has tenido para conmigo. Señor, miles de millones de almas se están perdiendo y no estoy siendo lo que tú quieres que yo sea. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir, Señor, como tú quieres que yo viva. Tantas conductas que vemos en otros y que se nos quieren pegar. Tantas costumbres, palabras, gestos, acciones que no te agradan, que otros viven, Señor. A veces queremos imitarlas, sin darnos cuenta, estamos siendo deslizados, estamos cayendo en las mismas conductas. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y a discernir, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y a discernir que eso no te agrada. Ayúdanos, Señor, a retomar el camino, a retomar la senda de vida que tú tienes para nosotros, que tienes para mí, Señor. Bendice mi alma, Señor, cual oración de Jabes. Si tú estuvieras conmigo y me bendijeres, Señor. Bendícenos, Padre. Mas no queremos en esta mañana bendiciones materiales. No queremos, Señor, para la comida, ni para el vestido, ni para el calzado, porque hay una necesidad más grande en los que estamos aquí, Señor. Te estamos pidiendo, Señor, por nuestra alma. Porque hay una batalla, Dios mío, para arrebatar nuestra alma y llevarla al infierno. Hay una batalla terrible que quiere que nuestra alma esté eternamente en el infierno. Tenemos esta carne como aliada del enemigo. Señor, ayúdanos en nuestra voluntad, a que nuestra voluntad sea firme, que nuestra voluntad sea constante. Ayúdanos, bendito Dios, para que nuestra voluntad sea tomada por tu Espíritu Santo y podamos sentir en nuestro corazón como tú sientes. Bendito Dios, transfórmanos. Solamente un toque tuyo bastará, Dios mío, para hacer de nosotros esos vasos, esos canales. Solamente un toque tuyo, una palabra tuya bastará para sanar esa alma enferma. Esta carne que no quiere obedecerte, esta carne que no quiere buscarte. Ayúdanos a tener ese dominio propio, bendito Dios,
a tener cada día ese dominio propio. Bendito Dios, para buscarte, para vivir para ti, para examinarnos a nosotros mismos, para escudriñar en nosotros, Señor, y sacar esa vida que está en nuestro ojo. No estar mirando siempre la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios, a tener misericordia en nuestro corazón y no ser jueces para los demás, Dios. Ser portadores de vida, ser portadores de buenas nuevas, ser bendición en este mundo, Señor. No queremos ser maldición. No queremos ser más instrumento de tropiezo ni de caída para nadie más. Queremos ser instrumentos de bendición, instrumentos para que otros lleguen a tus pies, Señor. Ayúdanos, mi Padre, en el nombre, que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. A su nombre, a su